Hoy en el transcurso de la tarde les que viene a ser el material del módulo número 8. Espero que ya lo hayan descargado y lo vayan revisando. Es muy importante que revisen el texto guía del módulo porque ahí se les está dando las consignas de las 3 actividades. También se les está, si han revisado algunos, la unidad número 3, se está facilitando desde lo que viene a ser la carátula, cómo se hace la sesión de derechos, dedicatoria, agradecimientos, el índice, que lo van a estructurar según el tema que lo trabajen, y lo que viene a ser el desarrollo del trabajo de investigación. Entonces, por favor, revisen el texto guía, que es muy importante. Y otro aspecto es que también les he adjuntado lo que vienen a ser los sistemas de referenciación. El CEPI acepta 3 sistemas de referenciación, que es el Harvard, Vancouver y APA. Pero para efectos de, según el modelo de investigación que asuman o el formato que asuman, también pueden optar por el Vancouver o el APA, que es el que más se maneja en estos momentos, por lo que viene a ser un sistema de referenciación más factible, más didáctico. Incluso ahora en las revistas científicas el que más se emplea es el sistema APA, entonces es un sistema que me parece para mí fácil de emplear, entonces sería bueno que ya vayan optando por un tipo de asentamiento bibliográfico. Entonces revisen el material, por favor, que se les ha adjuntado en el grupo de WhatsApp. De todas formas, me han indicado que mañana ya va a estar también el material en plataforma, ¿no? Entonces tengan cuidado igual con las fechas de presentación de cada una de las actividades. Entonces vamos a dar inicio lo que viene a ser el marco teórico, que es el punto número 2, que es desarrollo. No han debido ver muchos, ya que es el punto número 2, parágrafo 2 dice desarrollo, y el 2.1 que viene a ser el marco teórico. Entonces, ¿qué elementos se tiene que establecer en lo que es el marco teórico? Se dice que el marco teórico es el resultado de estudio o la sistematización y reflexión crítica del conocimiento científico existente acerca del objeto de investigación. Es lo que ayer les decía, que es esa sistematización de bibliografía que ustedes van a ir revisando. Entonces, acá ya están usando un método, que ya ayer hemos visto la parte de metodología. Entonces, esto implica analizar y exponer las teorías, enfoques teóricos e investigaciones en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio, ¿no? Entonces, el marco teórico no viene a ser más que ese conjunto de aspectos que se inicia desde el aspecto histórico. Ayer ya les decía que en el marco teórico puede ir reflejado lo que vienen a ser los antecedentes, lo que viene a ser los conceptos, la conceptualización de los términos más relevantes, y las teorías, si es que tuvieran algún sustento teórico, las teorías en las que están sustentando su investigación, ¿no? Entonces, el marco teórico no es más que el acopio de información teórica e histórica, sin que el autor declare su postura frente a conceptos, referencias teóricas y teorías que recoge. Debe declarar el análisis del mismo y establecer con argumentos su posicionamiento teórico sobre el tema de estudio. Cuando uno estructura un marco teórico, siempre debe acudir a fuentes primarias o directas y a fuentes secundarias. Lo correcto es, cuando ustedes hagan su marco teórico, deben consultar bibliografía, es decir, libros, y no tanto así páginas web que son de dudosa autoría y que incluso algunas páginas no tienen ni siquiera autor, ¿no? Y algunos caen en ese error de copiarme conceptos de páginas web y que no tienen un autor, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre es acudir a fuentes primarias, como ser libros, ¿no? Libros que sería la fuente primaria más válida en procesos de investigación que ustedes deben consultar. También pueden acudir a lo que vienen a ser diccionarios. Hay diccionarios jurídicos en línea, pueden acceder a los mismos, ¿no? Diccionarios jurídicos. También lo que vienen a ser publicaciones, como ser artículos científicos o revistas científicas. Periódicos también son válidos. Tenemos varios periódicos en la prensa boliviana que también publican cierta información que nos puede servir, digamos,
Si yo quiero saber los datos de cuántas conciliaciones ya se han realizado en los centros de conciliación de Chuquisaca, digamos, si hay alguna fuente que, como es Correo del Sur, que ha publicado, entonces yo puedo acudir a esta fuente y citar obviamente quién ha escrito claro, es un artículo que también publican los que escriben, ¿no? Entonces ahí te sale el autor. Cuando uno ingresa a la noticia, está en una letra pequeña y ahí dice el autor, digamos, no sé, Samos Víctor, ¿no? O Ramos Víctor, digamos, él escribió ese artículo o esa nota. Entonces, hay siempre autores en las notas periodísticas también, entonces tienen que tener mucho cuidado al citar a los autores. También se puede recurrir a fuentes como son revistas, monografías, que ayer les decía, monografías, tesis o entrevistas que han sido realizadas. También puedes acudir a fuentes de videos, ¿no? A veces hay videos en la cual se le ha entrevistado un experto, digamos, en conciliaciones internacionales, no sé, entonces, pueden acudir a esa entrevista, typear tal cual ha dicho ese autor en su entrevista que ha respondido y decir, obviamente tienen que citar el link de ese video de donde han descargado la entrevista y de la cual ustedes han transcrito, ¿no? Entonces también es válido acudir a eso. También pueden acudir a trabajos inéditos, a normas jurídicas y otros documentos que son primarios. Entonces lo recomendable en estos procesos investigativos es que para hacer el marco teórico acudamos a fuentes primarias o directas sobre todo. También se tienen fuentes secundarias, ¿no? Pero también hay que tener cuidado que esas fuentes secundarias también están debidamente plasmadas con autores, porque lo que nosotros al poner la información en nuestro documento tenemos que citar quién lo ha dicho, citar adecuadamente, y para esto para evitar también posteriormente que te digan que tu tesis es netamente un plagio. Entonces, para no caer en el plagio, hay que citar al autor y la fuente de la cual estás extrayendo la información. Entonces, el marco teórico engloba lo que viene a ser los antecedentes como primer punto y seguidamente los conceptos principales, ¿no? La conceptualización de términos relevantes. Entonces, los conceptos, en el marco teórico uno cuando presenta conceptos es simplemente definir los términos más relevantes que es considerado o que es a criterio del investigador lo quiere conceptualizar y manejar adecuadamente estos conceptos. Entonces, el investigador debe seleccionar los términos que va a emplear en su trabajo y que no deban, obviamente no tienen que confundir al lector, ¿no? Poner en lista los términos que va a definir y seguidamente proceder a la conceptualización de los mismos. Aquí veamos un ejemplo. Lo que sí hay que tener cuidado al armar el marco teórico es que cuando yo les estoy diciendo que el investigador, según su criterio, debe definir los términos más relevantes, lo que se sugiere es que identifiques tú como autor las palabras más relevantes que generalmente se van a encontrar siempre en tu objetivo general. Y también puedes encontrar algunos términos relevantes en tus objetivos específicos, en tu hipótesis o en tu idea de defender, o tal vez en tu formulación del problema, ¿no? Entonces, por eso se dice que la parte de la conceptualización de términos relevantes es a criterio del autor o del investigador. Por ejemplo, acá tenemos un objetivo general que dice identificar los niveles de estrés en el clima laboral de la empresa Chocolates para ti de la ciudad de Sucre. Ese es el objetivo general. Entonces, ¿qué elementos está considerando para su marco teórico? Esta persona está partiendo de los antecedentes. Entonces acá dice 2.1.1 antecedentes. Acá me imagino que va a hablar un poco lo que viene a ser el ámbito laboral dentro de la historia, ¿no? Desde cuándo surge esa relación obrero-patronal, es cuando surge, digamos, la primera relación obrero-patronal, cómo es que surge la relación laboral en la historia, ¿no? Entonces ahí están sus antecedentes. Seguidamente procede a la conceptualización, dice concepto de clima laboral, que es un término relevante que he identificado, clima laboral, pero no solo se limita a definir qué es clima laboral, sino también asume lo que viene a ser los tipos de clima laboral, características del clima laboral
causas de un buen clima laboral y las consecuencias, ¿no? Que es válido. O sea, no les estoy diciendo que se limiten solo al concepto. Pueden categorizarse. Hay algunos elementos que les parece interesante citar en la tesis o en la investigación, háganlo. Entonces, después de definir qué es clima laboral, ha identificado el otro término clave que es estrés. Entonces, aquí procede como otro numeral, debidamente numerado 2.1.1.2, dice concepto de estrés. Y lo mismo hará, ¿no? Concepto de estrés, causas del estrés laboral, no sé. Entonces, el autor ya verá qué elementos más considera acá. ¿No? Este es un ejemplo, entonces, de cómo vas estructurando tu marco teórico. Veamos con otros ejemplos. A ver, acá el objetivo general dice establecer los fundamentos jurídicos doctrinales que permitan a jueces y administradores de justicia disponer conocimientos que permitan efectivizar la conciliación intraprocesal, garantizando la pronta resolución en procesos civiles ordinarios de su conocimiento. Entonces, este es mi objetivo general. Entonces, yo empiezo a identificar palabras claves. Puedo definir qué es doctrina. ¿Qué entiendo por doctrina? Entonces, aquí puedo poner como un primer elemento mi marco teórico, concepto de doctrina, ¿no? Otro término que puedo identificar acá es conciliación intraprocesal. Concepto, ¿no? ¿Qué es la conciliación intraprocesal? Otro elemento que yo puedo rescatar acá puede ser los procesos civiles ordinarios. ¿Qué entiendo yo por proceso civil ordinario? ¿Qué estoy entendiendo yo por esto en mi investigación? Entonces, si se fijan, la conceptualización de términos relevantes tiene que salir ante todo del objetivo general. Y ya si ven que su marco teórico aún no está sólido, porque el marco teórico es la parte más rica de una investigación, si ven que se les está escapando algunas palabras, entonces vayan a sus objetivos específicos o a su hipótesis o a su idea de defender y vayan captando más términos, palabras claves que yo le llamo, y vayan conceptualizando lo mismo, ¿no? En eso consiste, colegas, lo que viene a ser al momento de estructurar el objetivo general. Veamos otro ejemplo. Acá dice realizar un estudio teórico comparativo para establecer la figura del conciliador boliviano y cómo es que incide en el descongestionamiento de causas y resolución de conflictos. Lo mismo. Acá yo ya tengo para mis antecedentes qué es la conciliación. ¿Cuándo surge la conciliación? Ese es mi tema central, ¿no? La conciliación. Entonces pondré en mi marco teórico como primer punto antecedentes de la conciliación. Si quiero ser más específico, puedo decir antecedentes de la conciliación en el sistema jurídico boliviano, ¿no? Entonces, eso va a ser mis antecedentes. Ahora, paso a conceptualizar los términos claves. Entonces, ¿qué voy a conceptualizar? ¿Qué es conciliación? En primer lugar, ¿no? ¿Qué es conciliación? Segundo término que puedo conceptualizar es ¿qué es conciliador? ¿Qué es el conciliador? ¿Cuál es su rol? Las características que tiene que reunir el conciliador. No sé, otros elementos que yo puedo considerar. Otro aspecto que yo puedo definir es conceptualizar qué entiendo yo por descongestionamiento. Obviamente en materia jurídica. ¿O qué entiendo yo por resolución de conflictos? ¿No? Aquí si se fijan, hemos identificado casi tres palabras centrales que yo puedo ir definiendo. En este otro ejemplo, dice elaborar una breve introducción de la cultura de paz en el derecho internacional público y resaltar su importancia como concepto normativo preservando la existencia de la humanidad y del planeta. Entonces acá igual, ¿no? Voy viendo los antecedentes, puedo buscar antecedentes de cultura de paz, cuándo es que surge este término, cómo es que se acuñan, o si es que tiene tal vez de qué términos griegos surge la palabra cultura, no sé. ¿No? Entonces ahí van viendo ustedes los antecedentes de la idea central del tema. Después de armar mis antecedentes, procederé a la conceptualización y diré qué entiendo por cultura de Carlos, paz. otra vez en dos. Concepto de cultura de paz y concepto quizá de lo que viene a ser el derecho internacional público, ¿no? ¿Qué estoy entendiendo yo por derecho internacional público?
Así es como se estructura el marco teórico. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de pasar a la propuesta. Buenas noches, doctora. Buenas Disculpe la noches. molestia. Dígame, Quería les pido. preguntar, tal vez es porque he llegado un poco tarde, pero ayer mencionaba acerca de la parte histórica, ¿no?, del estado de arte y de cómo esta, de cierta manera, tenía que estar dentro del marco teórico. ¿Me podría aclarar un poquito eso, por favor? Ya. Otra cosa, ayer ya les decía, antecedentes del tema de investigación es otra cosa que antecedentes del marco teórico. Cuando armen la parte de introducción, ustedes en el punto de antecedentes tienen que citar tesis o investigaciones que ya se hayan dado sobre su tema. A eso refieren los antecedentes en la parte de introducción. Y en el marco teórico buscan los antecedentes o referentes históricos en la historia, ¿no? Entonces acá lo que tienen que decir, por ejemplo, lo que les decía, acá la colega lo que puede armar antecedentes es de cuándo surge el proceso laboral o el clima laboral, o que entendemos desde cuándo es que surge la relación obrero-patronal, que se entiende por este término, y cuándo surge en la historia. Entonces, en el marco teórico, sí va los antecedentes del tema que yo estoy trabajando. Si yo voy a hablar de conciliación, digamos, acá tendré que poner en antecedentes dónde surge, de qué palabra griega emerge la conciliación, cuándo han sido las primeras veces que se ha aplicado la conciliación. ¿Ha habido conciliaciones en la época griega, en la época romana, o no, o es que esta figura recién es de este siglo? Entonces, ahí es donde, en estos antecedentes, es en el devenir histórico. En cambio, lo que trabajan en la parte de introducción son los antecedentes investigativos de su tema. Es decir, qué personas anterior a ustedes ya han investigado sobre el tema que están trabajando. Esa es la diferencia, colega. No sé si queda claro. Sí, muchísimas gracias. Pasemos a la propuesta para las personas que van a trabajar con el formato con propuesta. Las personas que van a trabajar con el formato con propuesta, la propuesta no es nada más que alcanzar el objetivo general que se están planteando, plasmar el objetivo general que se están planteando. Si ustedes dicen la elaboración de un proyecto de ley, entonces yo quiero ver en el punto de su propuesta ese proyecto de ley que están proponiendo ustedes como abogados, ¿no? Entonces, la propuesta no es nada más que eso, es cumplir, alcanzar la meta que era el objetivo general que me he planteado. Solo es eso, no hay donde perderse cuando uno desarrolla la propuesta. Si uno dice voy a elaborar un manual de técnicas de conciliación, entonces yo quiero ver ese manual en la propuesta, ¿no? Entonces, la propuesta no es nada más que cumplir la meta o el objetivo general que yo me he planteado en la investigación. Entonces, toda investigación es así, no solamente los que van a trabajar con propuestas, sino los que van a trabajar también con trabajos de tipo descriptivo o de análisis igual. Si ustedes me han dicho analizar las relaciones que tienen la conciliación entre la norma mexicana y la norma boliviana, entonces en el punto 2.2 de desarrollo necesito que ustedes realicen ese análisis, ¿no?, que ustedes se han planteado como objetivo general. En las conclusiones no es nada más que sintetizar los resultados que se han obtenido con su investigación. No es plasmar los resultados obtenidos en el trabajo de investigación que ha sido producto del proceso que han venido siguiendo al momento de elaborar su trabajo. Entonces, es responder al objetivo general y a los objetivos específicos que ustedes se han planteado. Esas son las conclusiones. Con ejemplos más adelante van a entender de mejor forma. Cuando uno redacta con las conclusiones, debe señalar los resultados que se hayan encontrado, se debe evidenciar cómo se han logrado los resultados, se debe resaltar los aportes que están realizando
y resaltar aquello que no se haya podido demostrar también, ¿no? Pero son recomendaciones. En este caso no les estamos pidiendo lo que es recomendaciones, sino solamente lo que vienen a ser las conclusiones. Eso sería en cuanto a la estructura. Sencilla, no se les está queriendo complejizar mucho en esos trabajos de fin de curso, así que espero que ya nomás unos buenos. Doctora, Dígame, una consulta, por favor. les El escucho. marco teórico, entonces, simplemente hay que hacer un marco conceptual, hay que hacer los antecedentes históricos, marco conceptual, ¿eso es todo Eso es todo. de lo que le Ahora entendí? hay otro punto que también dice teorías. Y si se fijan en el formato de ayer que está entre paréntesis, dice antecedentes, teoría, perdón, antecedentes, teoría y conceptos. Entonces, antecedentes, si no quieren poner los antecedentes o no tienen antecedentes sobre ese tema, lo obvian. Si no hay teorías que sustenten, digamos, a veces hay, digamos, si yo estoy hablando de la conciliación, resulta que Cabanelas ha hablado mucho sobre conciliación. Ah, entonces ahí tengo un teórico que ha hablado mucho sobre conciliación. Entonces diré la teoría de la conciliación según Cabanelas. Y ahí diré, bueno, para Iván Cabanelas, la conciliación es un procedimiento donde las partes acuden ante un no sé qué, ¿no? Entonces ahí ya tengo un sustento teórico. Entonces pongo también el subtítulo de teoría. Y seguidamente procedo a los conceptos. Esos son los 3 pasos en el marco teórico. Antecedentes, sustento teórico y conceptos. Esos son los 3 puntos claves del marco teórico. ¿Queda claro, Freddy? Ok, muchas gracias. A ti. Sí, doctora, muchas gracias. Pasemos a lo que quiero profundizar yo, lo que viene a ser en las normas APA, porque es lo que yo más solicito y me gusta más de este sistema de referenciación. Hay algunas diferencias que han surgido entre la 6ª edición y la 7ª edición. Ustedes son libres de escoger con qué edición trabajan. No puede ser con la 6ª o la 7ª. Solamente hay algunos aspectos que difieren, ¿no? Que en la 6ª edición, por ejemplo, solamente te aceptaban con el sistema Times y el Arial, que igual que a ustedes yo les estoy pidiendo en esos 2 tipos de letras sus trabajos finales, en el Times o el Arial. Y en cambio en la 7ª edición, ya que se ha aprobado ese 2019, te están dando la opción de 5 tipos de letra. En la 6ª edición, va el apellido, las iniciales del nombre o nombres, en muchos casos tienen 2 nombres, el título el año de publicación, el título del libro, la ciudad y la editorial. Hasta ahí estábamos en lo que venía a ser en la 6ª edición, pero ya en la 7ª edición lo han quitado lo que viene a ser la editorial, ¿no? O sea, va directamente el título, en qué número de publicación o qué número de edición es y la editorial. Es decir, se ha aumentado lo que viene a ser el número de edición. Se elimina el recuperado de. Lo que siempre observo es que muchos cometen el error cuando me están sacando el concepto de algo, por ejemplo, de la página de la UNESCO, digamos. Todos se limitan a ponerme el link y nada más. Me lo ponen sacado de HTTP, www, y listo. O sea, me copian solamente este link cuando no es lo correcto. Lo que tendrán que poner es, pues, si UNESCO, me dirán UNESCO, que publicó en el año 2019 y que se encuentra disponible en tal página, en tal link, ¿no? Y copian el link. Ahora no se les está exigiendo lo que viene a ser el recuperado de, ¿no? Solamente eso. Ahora, los que van a trabajar con la 6ª edición, aún pueden ponerme y decirme, digamos acá puede ser UNESCO 2019, ¿qué informe de la UNESCO? ¿Cuál es el título de ese informe de la UNESCO? Y recuperado de, y recién me viene el link, ¿no? Entonces esos aspectos tienen que tener mucho cuidado. Se elimina la etiqueta DOI. En algunos artículos científicos, sobre todo en los artículos académicos, hay algunos artículos que vienen con DOI, ¿no? Entonces, en la 6ª edición,
se pedía el DOI. En la séptima edición, más o menos ya no es tan, se tiene que ponerse el ORG más, ¿no? Entonces, eso acá te dice que tiene que ser con el DOI más el punto ORG. Entonces, eso es el único elemento que ha cambiado con esta nueva edición. Se elimina el formato plataforma o dispositivo de libros electrónicos. A ver, cuando yo les decía al armar el marco teórico, lo que siempre les recomiendo es que ustedes ingresen a libros electrónicos y no tanto hacia a páginas web que no tienen ni siquiera autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sexta edición igual va el apellido del autor, las iniciales de los nombres, año de publicación, título del libro, la versión y recuperado en qué URL. ¿No? Que tienen que poner recuperado de y la URL de la cual están sacando. Los PDFs también tienen URL, si es que alguna vez han trabajado con libros en PDF, tienen su URL de acceso. Entonces ahí está. Ahora con la séptima edición se incluye hasta 20 autores. Antes en la sexta edición simplemente ponías el primer autor y ponías et al. Decías Autun R. Montero et al. Et al significa Montero y otros, ¿no? O sea, era así de sencillo y no tenías que estar typeando los 20 nombres en la publicación de un libro, de un artículo. Pero ahora el sistema APA en la séptima edición te exige que que cites a todos los autores al hacer la referencia bibliográfica, ¿no? Tienes que citar a los 21 autores o más. Ese es el cambio que ha habido ahora en esa nueva edición. La cita en el texto para trabajos con 3 o más autores ahora se pueden acordar desde la primera mención con et al. Eso es el que les decía, et al y otros. Ahora, si ustedes van a copiar conceptos que vienen más de 40 palabras, tienen que citar correctamente entre comillas y acá tiene que ir el autor, el año de publicación y la página. Por ejemplo, aquí yo diré concepto de conciliación, saco el concepto de conciliación, pero resulta que son más de 40 palabras y quiero copiar tal cual está, no quiero parafrasear. Entonces, si lo quiero copiar tal cual está, tengo que abrir paréntesis, cerrar paréntesis y al final poner el autor, ¿no? En ese aspecto tienen que tener mucho cuidado al copiar conceptos, al armar su marco conceptual o la parte de conceptos, tienen que tener cuidado si van a citar, si van a copiar tal cual está en ese libro y es más de 40 palabras, es con sangría entre comillas y con cursiva. Ahorita vamos a ver el libro que yo esta tarde les he mandado. Estas son las citas, ¿no? Hay citas directas y citas indirectas. ¿Qué quiere decir la cita indirecta centrada en el autor? Digamos, aquí quiero decir, asimismo para Santos 2020, es claro que prohibir algunas plataformas, es decir, cuando yo hago la cita, la pongo aquí al autor, lo estoy mencionando acá arriba, o sea, en la primera línea del parágrafo estoy poniendo el apellido del autor y el año entre paréntesis del libro, ¿no? Entonces, para Santos 2020 y voy parafraseando el concepto. Pero si yo quiero centrarme en el concepto y no así en el autor, entonces acá copio el concepto, que ya les he dicho, si es más de 40 palabras, tiene que ir entre comillas y con cursiva. Pero si son entre 15 a 20 palabras el concepto, entonces pondré el concepto y al autor al final de la cita. Al final de la cita, entre paréntesis, solamente pongo el apellido paterno y el año de publicación del libro. Esas son las citas indirectas. Si alguien quiere copiar figuras, debe ir siempre enumerada, el nombre de la figura, la fuente de la figura, y si es de autoría propia dirán fuente, elaboración propia. Y estos aspectos tienen que ir centrados hacia la derecha, no al centro.
sino alineados hacia la derecha. Si alguien quiere incluir tablas, digamos, quiere poner el número de conciliaciones que se han realizado en los tribunales a nivel nacional, entonces pueden ponérmelo la tabla del número de conciliaciones. Lo mismo, tabla número 1, el nombre de la tabla, o sea, ¿qué nombre tiene esta tabla? La fuente, ¿no? Esa es la forma correcta cuando uno incluye tablas o figuras o gráficos. Eso es así. Eso sería en cuanto al marco teórico y un poco de lo que viene a ser el sistema. Ahora, lo que yo quiero que vean es... Les he adjuntado esta tarde los sistemas de referenciación APA, Harvard y Vancouver. Quiero que también revisen ese material. No son muchas páginas, tengan que sea una revisada rápida. ¿Cómo tienen que ir citando? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Cita literal de menos de 40 palabras. Ejemplo, aquí les está dando cómo es el ejemplo, ¿no? O sea, como señala Jimeno Sacristán, dice tal, dice esto, y ahí está la página de la que ha extraído. Esto es cuando haces hincapié en el autor, ¿no? Es lo que les decía. Cuando no haces hincapié en el autor, entonces al autor lo pones al final de la cita. Aquí están las Doctora, citas. una consulta, Sí, le escucho, perdón. Fred. Eh, en el anterior módulo nos han enseñado a utilizar la referenciación que está en el Word, ¿no? Y hemos tenido, bueno, yo al menos he tenido dificultad sobre todo para hacer la cita de normas legales. ¿Cómo se hace en APA la cita de artículos de la norma? Un artículo de la Constitución, por ejemplo. Toda norma, ¿en qué se publica, Freddy? En la Gaceta Oficial. Ah, entonces, ese es el autor. El autor tienes que poner la Gaceta Oficial. Autor, Gaceta Oficial, y pones los demás datos, ¿no? Gaceta Oficial, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en qué año se ha promulgado esa norma, y pones la página en la cual está ese artículo. Eso justo era un problema porque puedes tener una versión digital, ¿no? No necesariamente está en el mismo lugar. O tenemos que averiguar en qué en página de la Gaceta Oficial está el artículo, por ejemplo. Pero si descargas en PDF la Constitución, ahí te sale el número de página. Entonces, en la Gaceta igual la puedes descargar de la Gaceta Oficial en PDF. Entonces, no difiere Nos mucho el decían número que, de página. nos decían que con mencionar solamente el artículo era suficiente. No es suficiente. Claro, ¿no es o es suficiente? Esa es mi pregunta. Mm, Eso depende de tú como autor de la investigación. ¿Quieres ponerlo en la página? Adelante. Y si ves que va a haber mucha incongruencia, entonces solo citas el artículo, pero yo te recomendaría que pongas igual en la página. Porque como te digo, de la Gaceta puedes descargar la norma y ahí está el número de página. Que es más, si estás usando el APA siempre te exige el número de página del cual estás extrayendo para evitar los plagios, ¿no? Por ejemplo, si son varios artículos y de varias páginas, se pone la doble P, páginas, ¿no? Eso es en plural, por ejemplo, PP, páginas de la 35 a la 37, digamos. Entonces ahí yo te recomendaría que así lo pongas, así sea de una norma. No, pero eso es ya a tu criterio, como tú lo veas conveniente. Entonces, la idea es ahorita que vayan revisando el PDF. Ahí está cómo citar libros electrónicos con DOI, lo que les estaba más o menos viendo de manera de resumen. Cómo citar capítulos de libros, tesis doctorales. Aquí están las tesis doctorales, cómo las tienes que citar. Apellidos, título año de publicación, título de la tesis que va en cursiva,
Aquí está el recuperado, la URL de la cual están accediendo a esa tesis, ¿no? Y aquí está ya debidamente asentada. Artículos de revistas. Las revistas científicas también tienen sus autores y ahí van subiendo tal cual es el artículo científico también, ¿no? Eso, por favor, revísenlo. Aquí está bien detallado según a la fuente que ustedes van a ir acudiendo. Aquí igual está, dice, citar dentro del texto, elaborar lista de referencias o redactar las referencias en diferentes tipos de documentos. Eso, colegas, por favor, revísenlo, porque la mayor debilidad que veo en los trabajos es que no hacen adecuadamente la referenciación. Entonces, una mirada a esto y con eso para que les dé pautas cómo es que van a ir trabajando, ¿no? Veamos los modelos, ejemplos de modelos que lo he hecho esta tarde. A ver. ¿Pueden ver el documento? Sí, doctora. Se ve en su integridad, ¿no? Ya. Este es el primer modelo, es el modelo de trabajo investigativo tipo ensayo, ¿no? Entonces, aquí está la carátula, se trata de ya darles todo, ¿no? Cultura de paz, trabajo en opción al grado de diplomado tal, nombre, y eso es la forma correcta de poner la fecha, no la fecha, perdón, la ciudad y el mes. Sesión de derechos, dedicatoria a los que gusten, agradecimientos opcional y un breve resumen de qué habla el ensayo, el índice y la introducción. Aquí los antecedentes no me ha dado ya tiempo de buscar, pero aquí les puse que tienen que buscar trabajos investigativos que tengan relación con su tema. La justificación, que tienen que desarrollar un párrafo, argumentar en sus palabras por qué es importante este tipo de investigación o por qué es importante, perdón, el tema que están queriendo abordar. En este caso es la cultura de paz, por qué es importante hablar sobre cultura de paz, por qué es novedoso, estos son los puntos que no tienen que faltar, cuál es el aporte teórico de este trabajo, la significancia práctica, es actual o no es actual, la relevancia social. Mi objetivo general dice elaborar una breve introducción de la cultura de paz en el derecho internacional público y resaltar su importancia como concepto normativo. Entonces, aquí este autor dice que va a elaborar una breve introducción de la cultura de paz desde el derecho internacional público. Entonces, esto tengo que ver cuando yo vea el punto de desarrollo. Entonces, el desarrollo, en el caso de que su trabajo es tipo ensayo, lo que tengo que ver es que hayan alcanzado este objetivo general. Tiene que reflejarse el objetivo general que ustedes están planteando. Se está trazando solo dos objetivos específicos que son suficientes. En este caso no necesita plantearse más. Y pasa al desarrollo que va en nueva página. Inicia este autor hablándonos de la cultura de la guerra como número 1. Eso ustedes ya verán la numeración, o aquí lo correcto sería pero 2.1, ¿no? La cultura de la guerra nos habla. Este sistema de referenciación es Vancouver, que en este caso del ensayo sí es viable que opte por esto porque tiene que citar, este autor está citando varios autores y varios conceptos, ¿no? Miren, aquí entre comillas va lo que viene a ser el concepto y va referenciando con el sistema Vancouver. Entonces aquí, no solo en un ensayo, colegas, no es copiar y pegar conceptos. Cuidado que cometan ese error. Al margen de que esta persona que ha hecho este ensayo ha copiado un breve concepto, él hace su aporte, ¿no? Tiene que haber sus propios aportes, dice. Mira, aquí dice, si reflexionamos, dice, esto ya es aporte del autor, no es copia de otro documento. Por eso aquí no está referenciado.
Por eso dice este autor, si reflexionamos sobre cómo generaciones de personas hemos aprendido de memoria nombres de guerras, invasiones, revoluciones y hasta fechas de batallas, parece ser que la historia tal como ha sido y es enseñada en las escuelas es de las guerras y la violencia. Incluso hoy en día la fascinación por la violencia no ha variado significativamente. Podemos saber de inmediato de algún acto de violencia o de guerra prácticamente en cualquier rincón del mundo. Ver películas sobre guerra, una más sangrienta que la otra, y jugar a la guerra en consolas de videojuegos. Todo esto parece demostrar que la violencia y la guerra es una parte intrínseca de la naturaleza del ser humano. Entonces se dan cuenta, en un ensayo no es copiar conceptos y copiar ideas de otros autores. Tengo que aportar. Esto es redacción propia del autor de este ensayo. Es su aporte. Y sigue diciendo, y sin embargo, dice, diversos estudios han demostrado, bueno, aquí ya me está diciendo que hay otros estudios, ¿no? Está citando otros estudios. No solamente lo que él está haciendo. Y va citando, y aquí miren, habla sobre la UNESCO. ¿Qué entiende la UNESCO por la guerra? ¿No? ¿Qué entiende la UNESCO por guerra? Y aquí está el concepto de la UNESCO. Entonces, no sé si algunos ya han tenido la oportunidad de elaborar un ensayo, pero el ensayo es así, ¿no? Vas captando ideas centrales de un autor, de una institución, de otro autor, pero así como voy acumulando conceptos, voy acumulando aportes de diferentes autores, voy aportando en la elaboración de este mi ensayo. Entonces aquí igual va hablando algunos aspectos características de la guerra según la UNESCO, las va categorizando y él obviamente también hace un análisis posterior, ¿no? Luego toma como otro punto dentro de su ensayo la evolución histórica de la cultura de paz, ¿no? Entonces aquí inicia con el concepto, ¿no? El concepto de cultura de paz surge en Perú, en pleno conflicto armado interno, dice, según el padre tal, y los va citando. Entonces va citando y aquí los va referenciando, ¿no? ¿De qué libro ha sacado eso? Aquí está la referencia, sí. Aquí igual lo que les decía, entre comillas, cursiva, sangría, con sangría 1.5 es, sangría 1.5, y aquí está referenciando a pie de página, ¿no? ¿De qué autor ha sacado? Y así vas elaborando tu propio ensayo. En el caso de ustedes tienen que ser ensayos jurídicos, obviamente. Entonces ahí está estructurado el ensayo. Y toma finalmente como último punto dentro de su ensayo la cristalización de la cultura de paz en el derecho internacional. ¿Se acuerdan su objetivo general? Decía cultura de la paz desde el derecho internacional. Y aquí con este subtítulo está respondiendo a la totalidad de su objetivo general que se ha planteado. Y aquí va sacando elementos de varias instituciones, como es UNESCO y la ONU. Y él también va aportando con ideas, ¿no? Esa es la idea de un ensayo. ¿No? Por ejemplo, esto, por ejemplo, ya es su aporte también. El autor está escribiendo este párrafo. Y ahí va a concluir. ¿Ves? Esa es una investigación jurídica tipo ensayo. Sencillo, puntual, con aportes propios. No es un copy y pega de libros, sino este autor, para hacer este ensayo, yo pienso que mínimamente se ha leído unos 10 libros, como mínimo, unos 10 libros que hablen sobre cultura de paz. Y eso le ha permitido hacer un ensayo con ideas y aportes propios. Así se trabaja, colegas, en el formato tipo ensayo para los que van a optar por esto. Y finalmente, como parágrafo 3, que va en nueva página, se ponen las conclusiones. En este caso, no trabajé en viñetas, no ha sacado una conclusión general.
Y finalmente la bibliografía. Eso sería el modelo número 1, una estructura tipo ensayo. Pasemos a ver el modelo número 2. Bien, ¿pueden ver el modelo número 2, colegas? ¿Se ve? Sí, doctora, se ve. Ya, perfecto, gracias. Y este es el modelo de trabajo de investigación tipo análisis o descriptivo. Dice, bueno, esto es con otro trabajo de monografía que yo ya había visto. Entonces, hizo la ley 483, divorcio notarial y sus efectos en el ámbito social y jurídico. Sesión de derechos, dedicatoria, agradecimientos, resumen, índice. Y fíjense en el índice, también tengan cuidado. La carátula no se numera, dedicatoria, agradecimientos se numera con romano minúscula, en romano minúscula, y desde introducción viene a ser la página número 1. Desde ahí se cuenta las 25 páginas como mínimo y 35 páginas como máximo. Bueno, aquí está la introducción y aquí está el 1.1 antecedentes. Ahora aquí sí ya tiene antecedentes, ¿no? Fíjense, el apellido del autor, año de publicación y los elementos que ayer les he dicho que tiene que reunir en todo resumen de una tesis. El título de la tesis, cuál ha sido el objetivo de la tesis, qué metodología ha usado, qué resultados ha obtenido, qué conclusiones ha llegado, ¿no? Esos son los elementos más importantes que tiene que haber en el resumen de esta tesis. Este es de un autor, este es ya de otro autor. Valverde, 2017, en su trabajo de investigación titulada, dice, y fíjense, está hablando de la ley del divorcio notarial y aquí dice reforma al artículo de la ley notarial, es decir, es casi similar a su tema. No van a encontrar, pues, colegas, un tema igual que el que están trabajando, o sea, con el mismo título. No, esa no es la idea en antecedentes, sino que busquen tesis que tengan el tema central. Si están hablando de divorcio notarial, tiene que ser tesis que hablen de divorcio notarial, ya sea sus fines, ventajas, alcances, limitaciones, o cuánto, o los, no sé, cualquier cosa que hayan hablado sobre el divorcio notarial. No van a buscar, pues, una tesis exactamente con el mismo título, o sea, es imposible, ¿no? O sea, no, así, en ese caso ustedes me van a decir, doctora, no había tesis igual a mi tema. Entonces no van a encontrar con el mismo título, sino la idea central de su tema es divorcio notarial, entonces busquen como divorcio notarial. Si se están hablando de conciliaciones extrajudiciales, entonces busquen conciliación extrajudicial y ya. Aquí está citando otro. Ahora, en estos trabajos yo no les voy a exigir, pero al menos tienen que citar unas 2 tesis. Después en las tesis de maestría, generalmente se les exige 2 autores nacionales, 2 autores internacionales. Es decir, 2 tesis nacionales a nivel nacional, pues de Bolivia, 2 tesis internacionales, puede ser de Ecuador u otros, y 2 tesis locales. Pero muchas veces no encontramos las locales y nos limitamos solamente a la nacional e internacional. En su caso, con que citen unas 2 tesis, yo creo que va a ser suficiente. Esta persona ha citado 3 tesis. Ya, eso en antecedentes. Justificación, aquí está lo que les decía. Está argumentando en 1, 2, 3, en 4 párrafos está argumentando por qué es importante su tema, ¿no? Argumentando y dicen, hoy desde la implementación de la ley, tal, vea. Y aquí dice, por todo lo expuesto y señalado, el presente documento tiene, dice 2 puntos, relevancia científica por esto, relevancia social por esto, relevancia personal por esto.
Y ahí está. Esos son los aspectos de la justificación. Seguidamente, su objetivo general, que es identificar efectos que viene generando en el ámbito social como jurídico la figura del divorcio notarial desde la promulgación de la ley 483 de la ley del notariado. Se ha planteado 3 objetivos específicos que responden a cada uno de los puntos, que sería el diseño lógico, la metodología, marco teórico y finalmente el sustento teórico también lo saben aquí. Puntual para que tantos objetivos específicos. Metodología, métodos, análisis documental. Ahora acá, algunos autores ponen el concepto, ¿no? Dicen, según tal autor, el método de análisis es esto, esto. Hay otros que no lo ponen, directamente dicen, este método se empleó para esto, para esto. Válido. Ustedes son los del trabajo, háganlo como mejor les parezca. Pueden iniciar con un concepto o directamente decir cómo han usado ese método. Otra dificultad que yo siempre veo, cuando dicen cómo han usado el método, me hablan en tiempo futuro. Dicen, este método me permitirá, este método me servirá, o este método me permitirá. O sea, me hablan en tiempo futuro, cuando la idea no es esa. Se supone que ya han elaborado el documento. Entonces tienen que redactar en tiempo pasado. Método que me permitió la estructuración de los referentes históricos y el marco teórico del tema, no sé. Entonces tienen que decir en tiempo pasado. Mi método inductivo, aquí está, miren, este método permitió, dice, tiempo pasado. Método bibliográfico, método de análisis y síntesis. Ahí está. Una vez que habla sobre los métodos, se refiere a las técnicas, técnica documental solamente. Instrumentos, la guía de revisión documental. Igual, fíjense en tiempo pasado. Eso sería en cuanto al diseño lógico. Esto va en nueva página. Desarrollo. Marco teórico. Por ejemplo, esta autora no ha tomado los antecedentes, porque como les decía, algunos lo ponen, otros no, o si no hay antecedentes no lo ponen, entonces no es problema. Pero lo que sí no tiene que faltar en el marco teórico es los principales conceptos. No dice principales conceptos. Concepto de el notariado. ¿Cuál es el concepto? Y esta persona también ha optado por hablar algunos sobre las funciones del derecho notarial, que es el formalismo, y algunos subtítulos que ya considerados relevantes en ese punto. Segundo concepto, que es la fe pública. Tercer concepto, que es el notario de fe pública. Cuarto concepto, que entiende ya por familia. Aquí está, conceptos de familia. Otro aspecto que tienen que ver al momento de conceptualizar es que no se limiten a tomar solo un autor. Por ejemplo, esta persona, miren cuántos autores está citando. Está citando a 5 autores, creo. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 autores. ¿Ya? Ha tomado 5 autores para conceptualizar qué es familia. ¿Qué entiende por matrimonio? Lo mismo, ¿no? Definiciones de matrimonio. Aquí igual está tomando 2 autores. Según Planiol, según Areca Luis. También quiere abordar la naturaleza jurídica del matrimonio. Bien. Características del matrimonio. Otro concepto que ha tomado es el divorcio. ¿Qué se entiende por divorcio? Definición. Y también toma varios autores, ¿no? A Colin, Planiol y Samos. Ramiro Samos, nuestro docente. Bueno, ahí está.
Este es su marco conceptual de este colega. Finalmente procede al punto de descripción, fundamentación y análisis del tema. Ya casi se fijan, es responder a tu objetivo general, que era su objetivo general, era determinar los efectos jurídicos y sociales, y aquí está, ¿no? Según esta autora dice, yo he identificado estos efectos en el ámbito jurídico y los ha enumerado y a continuación pasa a desarrollar cada uno de ellos. Si alguien me dice, analizar las ventajas y desventajas de la conciliación previa, entonces aquí me pondrá ventajas y como otro punto dirá desventajas, ¿no? O sea, se dan cuenta, tienen que responder a su objetivo general. Miren, aquí cita los 5 efectos y a continuación procede a desarrollar cada uno de ellos, de los 5 efectos. Ahora, decía también identificar los efectos en el ámbito social, lo mismo, ¿no? Aquí he identificado 8 efectos y pasa a desarrollar cada uno de ellos. Efectos a nivel familiar y demás, los 8 efectos. Bueno, yo lo he suprimido por el número de países, pero ahí estaba. Y finalmente las conclusiones, ¿no? Y yo lo que les dije hace rato, las conclusiones es responder a qué conclusiones has arribado de tu objetivo general y de los objetivos específicos. Aquí está, este es su objetivo específico número 1, dice. Se ha procedido a la selección de la metodología adecuada entre métodos teóricos y empíricos que vienen contribuyendo, bla, 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 ¿no? Y va señalando algunos aspectos. Con la revisión bibliográfica se ha obtenido información referida al divorcio y demás elementos que cita. Se ha sustentado con los debidos fundamentos teóricos y ahí está indicando. Esas son sus conclusiones a las que ha arribado y los ha trabajado con viñetas, que es lo correcto. Finalmente cita la bibliografía y las normativas. Bueno, esto no está con APA, es otro tipo de sistema. Eso sería en cuanto al modelo número 2. Doctora, disculpe una consulta. Dígame, Vanessa. En el caso de usar el sistema APA, en el anterior módulo habíamos visto que todo autor en el cual se basa nuestro trabajo de investigación debe ser citado, ¿no? Pero la referenciación no es necesaria en todos los casos. ¿Podría aclararme eso, por favor? ¿En qué casos es indispensable hacer la referenciación usando este sistema? Ya, vamos a practicar, pero abordaremos este modelo más y practicamos la referenciación. ¿Te parece, Vanessa? Muchas gracias. Ya. Ya. Este es el modelo número 3, que es modelo con propuesta. Los mismos elementos que ya hemos visto. Y aquí vamos a ver los antecedentes. Ya, vamos a practicar en este. Cuando uno parafrasea un autor, es decir, no lo copia tal cual está, pero siempre se cita al autor, Vanessa. Yo no sé por qué les he dicho que no tendría que citarse, porque a ver, cuando uno entra aquí a referencias en el sistema Word,
No, doctora, sí nos dijo que se tenía que citar sí o sí, todos los autores, ¿no? Sí, Pero a lo sí. que me refiero es a la referenciación en pie de página. Ah, no, la referenciación en pie de página es con el Vancouver. Eso sí, algunos siempre confundimos. Y bueno, al menos algunos colegas no tienen la misma percepción que yo al menos a lo que ya hemos visto, yo he leído algunos trabajos ya de asentamientos y tipos de, según autores, solo el Vancouver va con cita a pie de página. El APA no se cita a pie de página. El Vancouver sí. Y si has visto ese trabajo tipo ensayo, está con pie de página. Entonces, cuando yo veo que es a pie de página, automáticamente digo yo, esto es sistema Vancouver. Entonces, quizá eso, la colega de la docente también tiene esa confusión. Entonces, pienso yo que ahí, eso yo lo dejo a criterio de ustedes y que vayan investigando más, pero yo desde mi conocimiento sé que las citas a pie de página es con la referenciación tipo Vancouver. Eso sería mi respuesta, Vanessa. Gracias, doctora. De nada. Entonces, este es igual en el sistema APA. Voy a abrir otro Word, no me está permitiendo este. Doctorita, Dígame, Lili. disculpe, para que quede claro, entonces, si utilizamos APA, no tenemos pie de página. Es lo No, que está no tiene. diciendo. Sí, no tiene Perfecto. pie de página. El Ah, APA ya. no. El APA Muchas no. gracias. Por eso el APA, las citas van en los párrafos. Por eso si van a, cuando lean ese PDF que yo les he adjuntado de citas de referenciación APA, dice cita, el autor va en el cuerpo en el cuerpo de la tesis. No va nada a pie de página. A ver, la justificación, lo mismo, esta colega ha hecho, este es igual Vancouver. ¿No? Y aquí lo he ido trabajando, significancia, objetivo general, los verbos que ayer les he dicho. Proponer, elaborar, diseñar, estructurar son verbos que se usan en tesis de tipo propositiva, ¿no? En este caso dice proponer un proyecto de ley que adicione la posibilidad de elección libre y voluntaria del régimen patrimonial del matrimonio, modificando al efecto el artículo 176 de la ley 603. ¿No? ¿Para qué? Para que faculte a los contrayentes la alternativa de optar por un régimen de separación de bienes o por el de comunidad de gananciales. Se ha planteado 3 objetivos específicos: la metodología, método bibliográfico, análisis documental, histórico-lógico y otros que, como les decía, hay N libros de metodología, en algunos está también el método exegético, revísenlo, si les parece que han empleado, cítenlo, si lo desconocen, mejor no lo citen, porque después les preguntan cómo has usado. Técnicas de investigación, revisión bibliográfica, instrumentos, guía de revisión documental. Seguidamente el desarrollo. Ahora fíjense, este autor está partiendo con la teoría que sustenta su investigación. Está hablando sobre la teoría, sobre la naturaleza jurídica del matrimonio. En el marco teórico van 3 elementos: antecedentes, teorías y conceptos. Entonces esta persona está partiendo de las teorías. Ha obviado los antecedentes. Y aquí están los principales conceptos. ¿Qué entiende por matrimonio? Clases de matrimonio y bueno, algunos aspectos que ha puesto en parte de conceptos. Concepto de régimen patrimonial, características, concepto de proyecto de ley y desarrollo de la propuesta. O sea que el desarrollo de la propuesta, esta persona lo ha hecho como publican en la Gaceta, porque en la Gaceta va desde aquí, ¿no? Desde la exposición de motivos. Exposición de motivos, presentación del proyecto de ley, aquí está la ley 603, para tal presidente constitucional del Estado plurinacional, considerandos, por tanto,
resuelve modificarse el artículo 176 con el siguiente texto. Entonces ya está en qué capítulo está, disposición general, y lo que la colega propone cómo debería estar redactado el artículo 176. Entonces fíjese, es tal cual se publica en la Gaceta. Es así de sencilla su propuesta. Conclusiones, igual, ¿no? Con la estructuración del marco teórico y conceptual, que es uno de sus objetivos específicos, y aquí dice, su objetivo general se concluye con la redacción del proyecto de ley. Y finalmente las referencias bibliográficas. Ya. A ver, ya han practicado, colegas, lo que viene a ser la referenciación APA con el Word. Ya. A ver, vamos a solo hacer una pequeña práctica. ¿Cómo se citan las tesis? ¿Qué es lo que más van a consultar en este caso? La mayoría. En el mío, por ejemplo, es el sistema, es el estilo APA de la 6ª edición, no es la 7ª. En los últimos, según el tipo de Office que tienes instalado, en algunos ya viene aquí con la 7ª edición. En el caso mío es la 6ª edición. Ahora, si exploran un poco acá, está aquí el sistema de Harvard y más, bueno, no tiene aquí el Vancouver. Algunos vienen con eso. Está el sistema ISO, pero en nuestro caso vamos a trabajar con el sistema APA. Y si ya han explorado esto, no se tiene la opción exacta de cómo citar una tesis. Entonces, lo que se ha encontrado, el que se asemeja más para citar una tesis es el siguiente. Es el punto que nos vamos a arte. Tipo de fuente bibliográfica, arte. Donde nos dice artista, ponen al autor. Vamos a poner mi nombre, pero en este caso, Chamoso M. Inicial del nombre. Solo tengo un nombre. Título. El título de la tesis puede ser un manual jurídico sobre estrategias de conciliación, como ejemplo. La institución viene a ser la universidad, o sea, ¿en qué institución? Sería la Universidad de San Andrés, como ejemplo. En título de la publicación, ahí es donde tienen que poner qué tipo de tesis es. Si es tesis de licenciatura o tesis doctoral. En este caso podemos poner que es una tesis de licenciatura. Cerramos paréntesis. Ciudad, La Paz. Algunos lo ponen así, otros solamente ponen La Paz, es depende de cada uno de ustedes. Quiero poner el año de publicación de esta tesis. Me voy aquí a mostrar todos los campos bibliográficos. Cuando uno va ahí, recorre el espaciador y aquí está el año de publicación 2019. Aceptar. Y ahí está, ¿no? Digamos que aquí esta es una tesis que voy a citar, entonces para que no me salga con esto, me voy acá. Convertir cita en texto estático. Vamos así. Suprimo este paréntesis porque esto es para mis antecedentes.
Y ahí digo, ¿no? Chamoso Mercedes en su tesis titulada Manual de Estrategias de Conciliación, se plantea como objetivo, o se planteó, está bien, se plantea como objetivo general elaborar un manual y van describiendo. Asume como métodos a emplear tales métodos y bueno, aquí no ha habido resultados, entre las conclusiones arribadas señalan que puntos suspensivos. Ahí está la cita para mis antecedentes. Una vez que yo tengo ya citado las 3 tesis o 4 tesis o las 2 tesis e incluso algunos libros, por ejemplo, si nos vamos a insertar cita, agregar nueva fuente, resulta que yo estoy sacando de un artículo de revista. Todo artículo de revista también tiene sus autores. Pongamos en este caso Gómez Arturo, digamos. Título: Las conciliaciones en el siglo XXI. Nombre de la revista: Ese Cielo. Año de publicación: 2021. Páginas. Generalmente las páginas son elevadas en los artículos. Páginas 65 a 80. ¿Qué otros datos puedo poner? Puedo poner aquí el año en que se realiza la consulta, el mes, el día, si desean. Aquí la URL. Aquí está el DOI. Algunos artículos vienen con DOI, otros no. Pero aquí está la URL. Estos elementos que pueden llegar, ¿no? Año de consulta, mes en que se realizó la consulta, día en que se realizó la consulta. El volumen de la revista, volumen 2, número 34, digamos. Esos 2 elementos igual que te piden, que sí o sí deben ir, y pones aceptar. Entonces, una vez que ya has realizado todas las citas, te vas directamente a bibliografía, trabajos citados. Y automáticamente el sistema ya te pone acá todos los autores que has consultado. ¿Hasta hay alguna consulta, alguna duda? Fíjense, el sistema automáticamente lo pone con cursiva. No tienes que hacer más nada. Doctora, buenas noches. Buenas noches, dígame. Una consulta que quizás no está ni en las lecturas de referenciación y que hasta el momento no nos han hecho llegar respecto a los márgenes, tamaño de la hoja, el espaciado o interlineado que tiene que haber entre cada párrafo y entre párrafos. Por favor, eso no tenemos. Y se me olvidó poner en el texto. Gracias por hacerme acordar. Yo mañana les voy a mandar un pequeño Word con las pautas para el trabajo final. Pero el errorcito que siempre cometen les explicaré ahora que estamos en esta clase. Las páginas, los márgenes son 2.5, excepto el izquierdo que es 3.5. El tamaño es carta, Arial 11 o Times 12. Cualquiera de los dos pueden optar. Lo que siempre tienen un poquito el error es que aquí muchos, no sé si es con la finalidad de hacer su trabajo más ampuloso,
me ponen doble enter, doble espaciado. Cuando no se trabaja con el enter para hacer el espaciado, lo que tienen que es marcar todo su trabajo, irse a inicio, opciones de interlineado. Acá el interpárrafo tiene que ser de 0,6, de 6 puntos. El interlineado de 1,5, aceptar. Y fíjense, ¿sí? Automáticamente el otro párrafo está con una cierta distancia considerable, sin necesidad de hacer el doble enter. Tienen que entrarse entonces a lo que viene a ser el opciones de interlineado aquí, entre párrafos. Tiene que ser 6, 6. Eso por favor, y no me estén usando el enter para hacer esos espaciados entre párrafos. Gracias por tu consulta, eso me ha permitido aclararles esto. Ahora, ayer me consultaban cómo hacemos para ingresar a los navegadores más relevantes. En mi caso, siempre es bueno trabajar con el Google Académico que les decía ayer. Se van al buscador normal y ponen Google Académico. Entonces el sistema les va a botar Google Académico. Ingresamos al Google Académico. Y acá está el Google Académico, ¿no? Que es muy diferente al Google normal, porque cuando yo quiero buscar, digamos, sobre divorcio notarial, digamos, el Google normal me va a arrojar más de 15 páginas, ¿no? Aquí incluso hasta 100 páginas, pero en cambio en el Google Académico se va sobre todo a lo que vienen a ser libros académicos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo necesito conceptos de divorcio. Entonces pondré divorcio, libros PDF. Y fíjense, aquí me dice, automáticamente me dice acá que esto es un libro. Y yo lo voy a acceder y ese libro va a tener autor, editorial, edición, número de páginas. Y no voy a estar sacando concepto de divorcio de una página cualquiera, de una página dudosa. Por ejemplo, me entro al primero que me sale, por ejemplo, esto no tiene autor, no tiene volumen, no tiene número de publicación, no tiene nada, ¿no? Entonces, por eso yo miren, acá no dice autor. Y ustedes, y no falta alguien que me lo copia eso, dice copiar y pegar. Y no citan autores. Entonces, esto no es una investigación netamente académica, sino es un trabajo que no tiene mucho rigor científico. En cambio, si yo me voy al Google Académico, digo divorcio, libros PDF o lo busco de otra forma, me va a botar pues siempre libros. Miren, libro, 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 libro. Son libros en PDF. Y estos libros sí o sí van a tener sí van a tener más sustento académico. A eso me iba ayer cuando les decía que es mejor explorar. También hay el Google Libros. Pueden también acceder a eso. En Google Libros también van a realmente ver. A ver, veamos concepto de conciliación. Fíjense, miren libro, conciliar, vida profesional, la conciliación de la medicación. Entonces, fíjense, PDFs, son PDFs. Ninguno es un Word, una página al azar, ¿no? Miren, aquí está. Este es un artículo, por ejemplo. Aquí está el autor, Delgado, año de publicación. Aquí está el concepto.
Aquí ya pueden sacar el concepto, pero tienen que citar ya a esta autora, ¿no? Es mucha la diferencia de una página web que de un libro. No sé si queda claro hasta ahí cómo tienen que ir viendo los navegadores. Este es un artículo, miren, con 4 autores. Aquí está el DOI del que les decía. Miren, acá tiene DOI, entonces copian este DOI al momento de hacer las referencias. Y aquí está el documento en PDF. Bueno, y aquí está en PDF el documento, ¿no? El título, los autores, cuándo ha sido recibido y cuánto está disponible, el DOI, la revista, el nombre de la revista. Y aquí igual pueden encontrar conceptos. Los artículos científicos siempre van a tener igual conceptos de varios autores. Y una vez que encuentren el concepto, pueden quizá ir a la fuente principal también para que tenga mayor confianza, ¿no? Que sea de primera mano. Veamos esta de ese cielo. En ese cielo, muchas veces está, si revisan bien, pueden verlo en PDF y también aquí hay una opción que te dice cómo citar este artículo. A veces decimos, no sé cuál es el apellido, ¿no? A veces ves apellidos que parecen nombres. Entonces, para no caer en algún tipo de error, te vas a esta opción que dice cómo citar este artículo. Entonces, haces clic ahí y aquí te aparece cómo citar en el sistema ISO, en el sistema ABNT y en el sistema APA, ¿no? Aquí está, perdón, el apellido, el año de publicación, el título, aquí está recuperado en tal fecha, con fecha de hoy me está saliendo obviamente, con fecha 8 de abril, y aquí está la página, el URL, ¿no? Entonces a veces perdón, cuando dudas del apellido o estás dudando si es nombre o apellido, te puedes ir a esa opción. Entonces las revistas tienen esa opción. Por eso cuando haces una investigación tiene que ser con el mayor rigor científico posible. Tienes que nomás respetar los derechos de autor y citarlos correctamente.